Hola, ¿cómo están? Yo los saludo desde Cali, Colombia. Soy Alejandra Laguado y me encanta que nos acompañen en esto que es Love Like Fire Talks. El episodio de hoy, así como el de hace unos días, es un poco diferente. Hoy estaremos Jorge y yo con una invitada especial también desde Cali y a quien vamos a presentar más adelante. Por ahora, Jorge, te saludo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hola Alejandra, hola audiencia, ¿qué tal? Todo muy bien, contento. Los últimos 2 días el gobierno, después de 50 días, nos ha dejado volver a la calle, al menos por unas horas, y eso es motivo de felicidad. Pues te envidio mucho, Jorge, porque nosotros aquí en Colombia todavía estamos en cuarentena, estamos en confinamiento y yo creo que esto va a ir un poco más allá de mayo, la verdad. Y si ustedes nos quieren compartir también cómo le están pasando en estos días, escríbanos, queremos escucharlos, queremos leerlos. Estamos en Instagram y en Facebook como Love Like Fire, o también pueden visitar nuestro sitio web movimientolovelikefire.com. Abajo el patriarcado. Luchemos por la emancipación femenina. Vivimos en un sistema opresor. Basta ya de usar un lenguaje machista y seamos más incluyentes. Jorge, seguramente algunas de estas frases te son bastante familiares. Bastante familiares, así es. La he escuchado bastante, digamos, en los últimos años. Y de hecho vivo en una ciudad que tiene una bandera mundial, de acuerdo a todo este tipo de frases que se vuelven en el día a día de las personas. De hecho, de unos años para acá, estos términos, por supuesto, han tomado más relevancia y hemos sido todos testigos de estos movimientos que se han generado para cuestionar los roles que hemos asumido en términos sociales, políticos, económicos, familiares y hasta psicológicos como raza humana. En España, en Colombia, en todo el mundo, no es un secreto que vivimos en una sociedad que tiende a estigmatizar tanto a los hombres como a las mujeres, y eso nos ha llevado a nosotras las mujeres a una llamada revolución que busca exigir más derechos, quiere cambios en las condiciones que involucran las esferas que ya mencionaste anteriormente, es decir, la social, la política, la económica, etcétera, de tal manera que tengamos una voz en la sociedad. De allí, este movimiento que conocemos como el feminismo surgió aproximadamente en el siglo XVIII, aún no llevaba ese nombre, pero que hoy en día ha tomado más fuerza que nunca. En las noticias lo vemos todos los días, marchas multitudinarias. A mí me tocó vivir 8 de marzo, ese día que se ha vuelto símbolo a nivel mundial, de movimientos de mujeres marchando y alzando su voz con respecto a los que ellos creen, a las que ellas creen. Fundaciones exclusivas creadas para el apoyo a la mujer, las diferentes iniciativas para derrocar el modelo de conducta y pensamiento que se supone que nos debe definir. Y un largo etcétera, porque hay muchas cosas más. Pero hoy no andaremos en detalles que seguramente solo con buscarlos en Google los encontraríamos sin problema. Exactamente, Jorge, la idea no es abordar este tema desde la información que podemos encontrar fácilmente en Internet, y es que, bueno, yo les cuento que personalmente me he visto muy confrontada como cristiana y como mujer en cuál debería ser mi posición frente a estos movimientos o frente a estas iniciativas. Y por eso, en muchas ocasiones yo me he preguntado si debería unirme al canto de miles de mujeres que se hace viral en todo el mundo, o si debería simpatizar con esas iniciativas que, queriendo quitar el pensamiento radical, de cierta manera invita a tener una posición mucho más radical. Y lo pongo en un ejemplo: dejar de usar ciertos colores como el rosado. O, en casos un poco más extremos, si Dios está de acuerdo con esa llamada opresión machista. Sin duda son cuestionamientos importantes, pero yo creo invitar a los oyentes que a partir de este momento y durante los próximos minutos discutamos a fondo cuál debería ser nuestra postura como personas que creemos en Dios y que nos hacemos llamar seguidores de Cristo. Precisamente para hablar de este tema que puede que a ti, que nos estás escuchando, te haga cuestionar los designios de Dios y su posición frente a lo que somos como mujeres y hombres, hoy nos acompaña María López. Ella es socióloga y politóloga colombiana. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandra y Jorge? Estoy muy emocionada de estar aquí, de poder tocar este tema que tanto me apasiona. Gracias a ti por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación para que charlemos sobre este tema que es tan importante. Y, por supuesto, debemos aclarar que en este espacio estamos dando nuestras opiniones basadas en lo que hemos conocido de Dios, en nuestra experiencia con Él, en lo que hemos estudiado de su palabra y también en lo mucho que nos valoramos como mujeres y como hombres.
Y es que más allá de tu creencia o de la iglesia a la que asistas, creemos que Dios nos creó con un firme propósito. María, sí, ahora creo que tenemos muchas preguntas y creo que la idea es que nos ayudes, por supuesto, a responderlas. Entonces, no hay nada mejor que volver al inicio, al principio, de donde se origina la raza humana y el rol que debe abordar tanto la mujer como el hombre en la sociedad actual. Entonces, surge una pregunta, pues que es un cuestionamiento, por supuesto, y es, ¿cuál crees que es el propósito por el cual Dios te creó a imagen y semejanza suya? Bien, este punto es muy importante a la hora de hablar de naturaleza humana o de raza humana a la luz de la Biblia. Sobre todo teniendo en cuenta algo, y es que nosotros como cristianos creemos que Dios todo lo que hace lo hace con un propósito, ¿no es así? Y a veces, en medio del bullicio, de las marchas, de las protestas, de los cantos, evaluamos si podemos tomar postura o no, o qué deberíamos pensar de esas manifestaciones. Y a veces olvidamos un poco qué espera Dios de nosotros. Y el mundo en general ha culpado a Dios en parte de muchos de los problemas que surgen en la sociedad. Y yo creo que también es responsabilidad de quienes seguimos a Cristo defender un poco la postura de Dios, ¿no? Y por eso creo que esta pregunta por el origen es central porque nos permite dejar a Dios contar su punto, ¿sí? ¿Cuál era su plan original con respecto a los hombres y a las mujeres? Y creo que esto nos va a dar una pauta muy importante para poder responder las demás preguntas. Entonces, pues, para quienes les gusta leer la Biblia, les recomiendo mucho que lean Génesis capítulo 1 y 2 y que se puedan detener en el versículo del 26 al 28, porque nos marca tres verdades fundamentales a la hora de preguntarnos por qué Dios nos crea a semejanza e imagen suya. La primera es que cuando Dios dice hagamos, tiene un diálogo, ¿sí? No sé si usted es consciente de esto, pero cuando Dios lo crea a usted, me crea a mí, dialoga, hace una conversación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre cómo nos va a crear. Y la gran conclusión de esa conversación es hacernos a imagen y semejanza suya. Y luego más adelante vamos a ver que el autor de Génesis concluye que ser a imagen y semejanza de Dios significa ser creado como hombre o como mujer. Entonces parece que Dios aquí es el creador de la sexualidad, que es el segundo punto importante sobre este tan original. Si Dios es el creador de la sexualidad, entonces ese argumento que escuchamos afuera, que nos dice que la sexualidad es una creación cultural o que es un constructo social, pues digamos que queda un poco resuelto, ¿no? Porque cuando yo soy consciente de que la sexualidad hace parte fundamental de mi ser, de mi forma de relacionarme con los demás, de comportarme, entre otras cosas, pues yo voy a entender que Dios al crearme mujer o al crearme hombre, está incluso marcando esa pauta cultural de cómo yo me voy a relacionar, cómo me voy a comportar. Entonces creemos que para quienes de pronto estén enfrentando esas dificultades, esas confusiones con respecto a lo que ven en sus cuerpos y respecto a lo que en sus mentes se consideran que son, los invito para que puedan ahondar en este plan original, puedan encontrar un propósito, una razón por la que Dios decidió hacerte así, porque no fue algo aleatorio, algo como un resultado de un azar genético, no, de verdad hubo un propósito en crearte así. María, y precisamente ahora que mencionas este tema del propósito, pues, ¿cuál es entonces el propósito que tengo yo como mujer? ¿Es el mismo que tendría mi esposo como hombre o cómo deberíamos interpretarlo? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Por supuesto, yo no pretendo responder la cabalidad. Creo que esa es una de las aventuras que nosotros como seres humanos en esta tierra debemos emprender y es la de poder respondernos eso. Pero gracias a Dios también existen personas que han dedicado su vida a estudiar estos temas y a escribir al respecto. Y me parece importante recoger un poco de eso, ¿sí? Estoy citando básicamente a dos libros de una pareja de esposos de apellido Eldredge que se llaman Cautivante y otro libro que se llama Salvaje de Corazón. En ambos libros, ellos después de hacer una revisión bíblica, de hacer entrevistas, concluyen lo siguiente, y es que la esencia con la que el hombre es creado de parte de Dios es la de la fuerza, ¿sí? No la de la fuerza física solamente, sino la de tener un propósito, una batalla que pelear, la de usar esa fuerza para algo y también poder usar esa fuerza para rescatar a alguien. Y yo creo que mientras dije esto, algunos se habrían acordado de cuando jugaban de pequeños, ¿sí? Esos niños que jugaban con espadas, a darse golpes, a quién era el más fuerte, el más rápido, el que salvaba a otro. Y simplemente ahí vemos de una forma tierna y un poco torpe cómo está surgiendo esa fuerza con la que ellos son creados. Y por otro lado, en el caso de la mujer,
vemos que Dios puso un rol importantísimo y es el de ser una gran influencia para la sociedad, la de poder ser buenas consejeras. Y también otra cosa que es la de develar belleza. Y nuestra belleza nosotras queremos develarla no simplemente siendo la bonita del paseo, sino jugando un rol irreemplazable en una historia. Queremos ser deseadas, queremos ser amadas y queremos poder entregarnos totalmente y con confianza a alguien y que asimismo seamos respondidas, ¿sí? Si ustedes notan, también aquí hay algo muy interesante y es que ese poder de ser influencia y de ser deseadas y ese poder de usar fuerza para rescatar, para pelear, son dos rasgos que Cristo y que incluso el Padre durante toda la Biblia manifiesta. Vemos a un Jesús que da su vida por otros, que viene a usar su fuerza para salvarnos, que lucha a diario por nosotros para alcanzar la salvación juntos. Y por otro lado vemos a un Dios que también nos dice que Él quiere ser lo primero en nuestras vidas, ¿sí? Un Dios que quiere ser romántico con nosotros en el sentido de que nosotros lo pongamos como lo más bello que nos ha pasado. Entonces, esto para decir un poco que la forma como un hombre entiende a Dios y la forma como una mujer entiende a Dios son diferentes, pero que también son complementarias. Y esto nos muestra también otra de las razones para explicar por qué Dios nos hace imagen y semejanza suya, y es para nosotros poderlo entender mejor a Él. No sé si a ustedes esto les hace sentido. Sí, por supuesto, tiene todo sentido y más cuando dices que nosotras como mujeres buscamos revelar una belleza y buscamos tener un rol irreemplazable. Tiene todo sentido darse cuenta que eso no es porque sí, es porque Dios nos lo puso como parte de su esencia, como parte de su personalidad, porque me hace sentir que no está mal al final querer ser bonita, querer sentirme bella, no porque yo sea superficial, sino porque eso va en mi esencia, es fantástico saberlo y que obviamente va más allá de un estereotipo, pues que yo pueda seguir, sino que realmente yo como mujer me sienta bella. Así es, de hecho creo que en lo personal, y hablando como mujer, es un poco liberador saber que es genuino tener este deseo, porque en estos días también de protestas y de nuevas ideologías, las mujeres que tienen un pensamiento llamado tradicional también son juzgadas mal, ¿no? Son consideradas incluso menos mujeres por desear cosas diferentes a las que los movimientos de hoy promueven. Y eso creo que tampoco está bien. Creo que de eso podríamos de pronto hablarle un poco más adelante, pero ya llegando a una primera conclusión, y es que podemos decir que Dios nos creó a su imagen y entre todas las características que tenemos como raza humana está la sexualidad que ha sido tergiversada en la historia, pero que si la comprendemos como Dios desea que lo hagamos, es una gran demostración de que el hecho de haber sido creados como hombre y como mujer no es coincidencia. Es todo lo contrario. Se encargó de que al momento de ser uno, seamos como Él. Entonces podemos decir que el propósito de Dios al crearnos a su imagen y semejanza es brindarnos la capacidad de reflejar su esencia. Muy bien, María. Bastante interesante todo lo que planteabas, la verdad. Entonces, teniendo en cuenta este tema entre hombres y mujeres, que somos igual desde el momento de la creación, desde ese inicio, desde ese punto cero. Entonces, ¿qué mensaje nos deja esto, el hecho de poder analizar o comprender los movimientos que promueven la primacía de un género sobre otros? Lo hemos visto por televisión, como lo mencionaba hace un rato. Miles y miles, por no decir millones de mujeres marchando en pro de sus propios ideales o de lo que ellos creen o que tienen en la cabeza. Aquí, por supuesto, surgen varios puntos de vista. Entonces, la pregunta puntual sobre esto es, ¿cuál es la motivación en el fondo de estos movimientos y qué pretenden, qué quieren lograr en sí cuando se reúnen y salen a marchar a las calles? Y muy buena pregunta también. Realmente nosotros estamos llamados a ser un poco más críticos y de poner en balanza cuáles son las motivaciones de estas causas sociales, ¿no? Perdonen que haga un ejemplo tan explícito, pero si yo como mujer creo que debo enseñarle a la sociedad cómo debe tratarme, creo que la educación es la respuesta. Como lo dije anteriormente, parte de ese don especial que Dios me da al hacerme mujer es el don de la influencia. Las mujeres por naturaleza somos buenas educadoras, somos buenas consejeras y creo que deberíamos usar eso a favor nuestro para enseñarle a la sociedad. Creo que deberíamos llamar a la buena voluntad de las personas, ¿sí? Apelar a la buena voluntad para que puedan entender qué cosas no están funcionando bien y ser más asertivas a la hora de comunicarnos y no prendiendo en fuego edificios
o siendo violentas a la hora de expresarnos, porque lastimosamente esos tipos de manifestación lo que hacen es invalidar nuestro mensaje, porque nadie va a entender con claridad qué queremos, sino que va a ver el desastre que armamos. Entonces creo que ahí un poco la invitación es a no creer que el fin justifica los medios y que de verdad debemos pensar si por tener la razón también tenemos derecho a pensar que hay un ser que, si bien fue injusto conmigo o históricamente ha tenido una posición privilegiada, yo deba ahora invertir esa lógica y entonces él debe estar por debajo mío y debo pisotearlo o humillarlo, ¿sí? Realmente creo que nosotros estamos llamados a elevar más la norma, no sé si me hago entender con esto. Creo que nosotros estamos llamados a llevar amor a toda costa y no pensar que todo movimiento que tenga una razón que tiene que ver con la justicia o la igualdad es totalmente válido. Bueno, y con esto que nos estás diciendo, entonces, ¿promover la igualdad de género sería contrario al cristianismo? O más bien, yo como cristiana, ¿cómo puedo promover la igualdad de géneros? Bueno, esa es una pregunta también muy interesante y muy amplia para responder. Creo que los verdaderos cristianos definitivamente promueven la igualdad de género, porque nuestro Dios en el mismo Génesis nos dio tanto a Eva como a Adán la misma potestad, el mismo poder y grado de autoridad cuando le dice a ambos, gobiernen la tierra. No le dice, Adán, tú gobernarás, Eva, tú mira. No, le dice a los dos, gobiernen la tierra y multiplíquense y sean fructíferos, ¿sí? Las bendiciones son para ambos. Entonces, cuando en nuestras iglesias o en nuestra comunidad nosotros de alguna manera reproducimos esos estigmas de que, no sé, de que los hombres todo lo hacen mal o de que las mujeres todo lo hacen mal, pues no estamos siendo buenos seguidores de Cristo. Muy bueno eso que mencionas, porque al final el mundo, por supuesto, se divide en lo que piensa, ¿vale? Y con base en eso, muchas veces o mucha gente ha pensado que nosotros los hombres somos los más afectados de todos estos movimientos en los cuales las mujeres pues toman esta bandera y salen a la calle y luchan por sus derechos, que está bien. Pero yo como hombre y como vos, pues representando a todo mi género, me surge la pregunta es, yo como ser humano, como hombre, ¿cómo puedo ayudar a promover esa igualdad de la que estamos hablando? Bueno, pues creo que todo comienza con tu forma de expresarte. No creo que con el lenguaje inclusivo se resuelva todo, pero creo que cuando nosotros empezamos a hablar en términos de igualdad y a no sesgar un poco el alcance de un hombre o de una mujer por su género, es un gran paso que podemos dar. Por ejemplo, me gusta mucho ver mujeres que no solamente están apoyando en actividades caritativas, cuidando niños, sino que también están siendo maestras bíblicas, por ejemplo. Así como también me parece interesante ver hombres en el rol de educar a niños. A veces creo que nos perdemos de grandes oportunidades al diversificar la forma como hacemos las cosas. Creo que como sociedad y como hijos de Dios debemos dar un paso más adelante y ser de verdad iguales, tratarnos como iguales. Creo que esa respuesta puede tener muchísimos elementos más, pero creo que en principio este debería ser el primer paso. Con esto que mencionas, María, me haces pensar en que, por ejemplo, mi esposo y yo hemos acordado dividirnos las tareas del hogar de cierta manera que, pues hay unas que a mí simplemente no me gustan hacerlas ni cinco. Y pues a él no le molestan hacerlas, para él está muy bien. Entonces, creo yo que en estas pequeñas decisiones de la cotidianidad podemos empezar a aportarle a esta igualdad de género. Él tiene claro que yo como esposa, el hecho de que yo sea su esposa no significa que yo me tenga que pues encargar 100% del hogar. Más bien para él son responsabilidades compartidas porque él también forma parte de este lugar y es algo que entre los dos hemos acordado, es un consenso, e independientemente de cuál es la tarea que le toque a cada cual, a mí me parece que está muy bien que siempre y cuando eso esté acordado y esté claro y los dos estén bien, se sientan bien con lo que les toca, pues es perfecto. Bien, ese comentario tuyo me llama muchísimo la atención porque creo que nosotros solemos pensar la vida como en función de un manual, ¿no? Entonces queremos cada uno una lista muy clara de las cosas que como hombre, como mujer debemos hacer. Y creo que también las estanterías, perdón, de libros cristianos están llenos de eso.
cómo ser la mujer ideal, cómo ser el hombre ideal. Y creo que eso ha puesto sobre nosotros unas cargas tan difíciles que no nos permite funcionar libremente. Creo que lo más importante y lo que verdaderamente debe regir nuestras vidas y nuestras formas de relacionarnos con otros son los principios claros que Dios tiene. No seamos como los fariseos de la época de Jesús que le complicaban la vida a la gente llenándolo de tantas reglas y ceremonias y les hacía perder de vista lo esencial, que eran solamente 10 cosas, solo 10 mandamientos. Creo que esa es mi opinión frente a este punto, ¿no? Que no nos llenemos de tantas cosas, seamos un poco más libres para seguir los principios de Dios. Moviéndonos un poco, hay algo que llama mi atención, es que los cristianos, por supuesto, o el cristianismo está basado sobre lo que fue hace mucho tiempo, hace muchísimos años, un movimiento de protesta, ¿cierto? Por eso el inicio de un movimiento protestante, porque había cosas que no estaban funcionando, que la gente se estaba sintiendo engañada y alguien levantó, por supuesto, la voz y mucha gente lo sigue en ese sentido. Entonces, aquí llega algo importante porque esto deja de ser algo que yo debo hacer y se convierte en algo de conciencia colectiva, algo de responsabilidad social. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad o cuál es mi responsabilidad social como una persona que busca igualdad de género? Porque yo estoy de acuerdo, y al mismo tiempo como persona cristiana. Bueno, esa pregunta es muy valiosa. Creo que a la hora de discutir estos temas con personas que quizá no compartan nuestra fe, se torna a veces un poco álgido porque a veces nos asocian a quienes seguimos a Cristo como personas injustas, ¿no? Creen que Dios legitima este tipo de prácticas, sobre todo por la gente que cita mal la Biblia y usa versículos por fuera del contexto como argumentos, ¿no? Creo que en este punto algo importante es decirle que Dios no está a favor de la opresión, ni de la humillación, ni del maltrato. De hecho, en el mismo Génesis, Dios nos advirtió que por el error que cometieron Adán y Eva de permitir que el pecado entrara a la sociedad, a la humanidad, perdón, la sociedad iba a tener a lo largo de la historia muchas desigualdades y problemas, ¿sí? Dios lo advirtió, Dios lo previó. Y creo que si nuestro Dios fuera malo, pues Él hubiera dejado la situación así y ya. Pero realmente Él a diario emplea sus recursos, con esto me refiero a sus esfuerzos, sus ángeles, todo para alcanzarnos, para salvarnos, para restaurarnos y para darnos esperanza. Y otra cosa que yo suelo decir cuando también comparto esto con personas que de pronto por mi fe no se abren a un diálogo, es contarle que Jesús compartió más tiempo dialogando con mujeres que con otro personaje en la Biblia. Vemos que Jesús se apartaba a tener conversaciones profundas, en las que no le decía a la mujer cómo tenía que vivir y qué tenía que hacer, sino que escuchaba su dolor, lo entendía, atendía su necesidad y luego le daba la respuesta que ella estaba esperando. Sí. Esto muestra a un Cristo que de verdad está cercano a la humanidad y que le duele lo que pasa. Y nosotros, por supuesto, como hijos de Dios, estamos llamados a tener ese silencio que hay en muchos lugares frente a los problemas, a la violencia, a estas estadísticas tan tristes de maltrato, de asesinatos, todo lastimosamente contra la mujer. Y de verdad debemos ser un poco más activistas, así como tú lo decías ahora, Jorge, de cuando en nuestros inicios, ¿no? Cuando Martín Lutero sin temor salía a decir la verdad tal cual era y usando como espada la palabra de Dios, creo que nosotros también deberíamos hacer eso para decir lo que está mal y para hacer lo correcto. María, y con esto que mencionas, de pronto sí das una pequeña introducción a la pregunta que tenía en mente y es, ¿cuál habría sido entonces la actitud de Jesús frente a la búsqueda de la igualdad de géneros? Porque pues sí, ya mencionaste que pues precisamente él pasaba bastante tiempo con las mujeres, conversaba con ellas y lo podemos ver en ejemplos sencillos como el de la mujer samaritana o el de María y Marta, que son las hermanas de Lázaro, pero entonces ya ha traído de pronto a hoy, ¿cuál habría sido la actitud de Jesús? Claro que sí. Jesús es reconocido en muchos entornos como revolucionario, ¿no? Porque él siempre fue un poco en contra de esas formas en las que la sociedad vivía y se relacionaba. Pero hay algo muy particular, y en esto coinciden incluso eruditos que hablan de Jesús y que no creen en él, pues, como un Dios, como es nuestro caso, pero reconocen algo, y es que Jesús fue un líder de amor. Y si bien Jesús fue honesto, porque él advirtió y dijo las cosas, él siempre las dijo con amor. Y un poco esa creo que debe ser la postura que nosotros debemos de tomar, pues a quienes nos hacemos llamar seguidores de Cristo, ¿no? A usar el amor como nuestro argumento, el amor como nuestra arma principal
para luchar contra las desigualdades sociales. De hecho, creo, y citando un poco una escritora que me gusta mucho cristiana, que se llama Elena White, ella dice que cuando nosotros luchamos contra las consecuencias del pecado, llámese violencia, llámese asesinatos, llámese pobreza, estamos también luchando contra el mal. Entonces creo que tenemos, quienes seguimos a Cristo, una gran responsabilidad, y más cuando somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, definitivamente muy contrario a lo que muchas personas pueden creer. Cristo quiso reivindicar a las mujeres poniéndose del lado de los marginados de su época y pues ellas estaban en ese grupo. Actuó diferente a las costumbres y permitió que se relacionaran con él, que anduvieran con él como lo hacían los 12 discípulos, y eso lo podemos ver en Lucas 8 del 1 al 3, en el que menciona: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, es decir, los 12 discípulos, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces está claro que no solamente se puso de parte de las mujeres, sino también de aquellas que estaban de cierta manera marginadas. Wow, sin duda yo creo que este capítulo nos ha dejado grandes enseñanzas. Yo creo que haber empezado desde el inicio, donde la palabra de Dios deja claramente que existen dos géneros y que hay igualdad entre ellos, nos da mucho, por supuesto, para pensar y sobre todo para hacer realidad en nuestra vida. Yo creo que como cristianos tenemos un llamado importante. Lo mencionábamos, este movimiento de protesta, por supuesto, es algo que a nosotros como cristianos nos impulsa, porque nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que levantar la bandera cada vez que veamos que las cosas no están funcionando o que las cosas no van por el camino correcto. Así que, María, tu gran conclusión de todo este tema, ¿cuál sería? Jorge, creo que es simple, como el amor, ¿no? Si fuimos creados con amor para dar amor, aun cuando hay algo que no está haciéndose bien, tenemos que corregirlo con amor. Me gusta mucho cuando la Biblia dice que el amor de Cristo nos motiva, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, nos hace ir más allá, nos hace transformar, así como Él nos transforma a nosotros. Gracias, María, y gracias, Jorge, por estos valiosos minutos. Aprendimos un montón y sin duda es legítimo que hombres y mujeres busquemos la igualdad. Dios está de acuerdo con eso. Ese es su plan. Sin embargo, su plan es que ninguno de los dos géneros prime sobre el otro. Más bien, que pongamos el amor sobre cualquier pretexto.